¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ah, ¿les va? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Tuvieron problemas con la tarea? ¿Qué novedades? Cuéntenme. Mm, pues ahorita todo tranquilo, profesora. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, ok. Entonces, para darle continuidad a todo lo que estamos haciendo. Bien, lo que hemos estado viendo, decíamos, pues es un método de cómo hacer la modelación de los sistemas. Y bueno, pues ya vieron que para muchos esa forma es así como que no muy, no sé por qué no, como que no les agrada, les cuesta mucho trabajo, y bueno, pues en fin, es parte del encanto. Sin embargo, pues no es la única forma de hacer la modelación. Hay varios métodos. Entonces, dependiendo del sistema, dependiendo de los elementos con los que contamos, podemos hacer esta modelación. Entonces, el día de hoy, bueno, pues vamos a ver otros métodos de cómo hacer la modelación. No sé si ya leyeron un poquito, que pues hay más métodos de cómo hacer la modelación. Sin embargo, independientemente del método que podamos utilizar para hacer la tal modelación, lo cierto es que forzosamente requerimos ecuaciones. O sea, de eso no nos libramos, ya que a partir de las ecuaciones que se tengan del sistema es que vamos a poder obtener la modelación del mismo. Entonces vimos un método, vamos a ver más métodos. Y parte de lo que queríamos de la tarea era que obtuvieran, decíamos, la modelación del sistema que mencionamos, ¿verdad? El sistema hidráulico, que obtuvieran la modelación a partir de la función de transferencia, ya que hoy vamos a ver cómo podemos hacer, digamos, el efecto contrario, ¿no? Se trata de que a partir de que tengamos la ecuación de estado, podamos obtener la función de transferencia de la cual vino. Y eso tal vez nos podría ayudar siempre que obtengamos por utilizando cualquier método y tú dices, bueno, si tenemos las funciones de transferencia, pues a lo mejor podemos ver si el método que utilizamos para obtener la modelación fue correcto o no, entonces podemos hacer, decíamos, el paso contrario y corroborar las cosas. Entonces eso también sería muy, muy útil, ¿no? Que pudiéramos nosotros usar, usar estos métodos para recuperar los sistemas originales y poder a lo mejor usarlo como método de comprobar que efectivamente el método que hemos usado para hacer la modelación lo hicimos bien, lo aplicamos bien. Entonces vamos a seguir haciendo la revisión de la documentación para concluir lo que es la parte de modelación. Entonces, nada más, ahora sí que en esta semana vamos a concluir con la modelación y para que el próximo lunes, pues ya puedan hacer ustedes su examen correspondiente a la unidad. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la revisión de lo que tenemos aquí para que veamos que no hay mucha ciencia. No es complicado lo que tenemos que hacer, hay muchas formas de hacerlo. Si no les gustó un modelo, pues busquen otro y hay muchas más formas, ¿no? El asunto está que usen la forma que quieran, pero que lo usen bien. Ese es el asunto.
Ok, bien. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora se trata de ver cómo podemos a partir de la ecuación de estado recuperar la función de transferencia de donde salió. ¿Ok? Entonces, la idea de que hicieran el ejercicio anterior era que decíamos hicieran la modelación utilizando precisamente la función de transferencia para que tuvieran la referencia, ¿ok? Y luego puedan resolver correctamente pues el ejercicio 6, que es el que sigue. Bien, entonces veamos de qué se trata esto. Vamos a ver los garabatitos que dice aquí. Bien, ¿qué dice nuestro documento? Bueno, dice que la idea aquí es que tú partas de tu ecuación de estado. Tú ya tienes tu modelo, ¿ok? Ya tienes aquí todas tus matricitas, todo lo que tú necesitas. Dices, ok, ya tengo mi ecuación de estado. Ahora, si tengo la ecuación de estado, ¿será posible que obtenga, que regrese, decíamos, o que recupere la función de transferencia? Pues claro que sí, si es posible. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, para poder empezar a modificar, usar esta ecuación de estado, recordemos que la función de transferencia está, está expresada en Laplace. Entonces es muy importante que yo parta de que mi ecuación debe estar expresada en términos de Laplace para que podamos nosotros trabajar la función. Entonces es bien importante que primero consideremos eso, que estar expresada en términos de Laplace. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es precisamente ir tomando las ecuaciones una a una para irlas modificando. Entonces vamos a tomar la primera ecuación, que es donde están mis derivadas, y entonces esta la vamos a transformar y la vamos a tomar en términos de Laplace. Entonces, bueno, pues la primera es una derivada, entonces la expreso en Laplace, pues ya saben que es ese, ¿por qué? Pues por la variable correspondiente. Luego que voy a tomar, pues todas las variables, recuerden, se cambian pasan de minúsculas a mayúsculas. Y bueno, ya tenemos expresada la función. Y si ustedes ven, tenemos algunos elementos expresados en función de x de s y algunos en función de la entrada. Lo que vamos a hacer como segundo paso, pues es pasar todos los elementos comunes, ¿verdad? Los que tengan elementos x de s de un lado de la función, los que tienen entrada del otro. Y una vez que los tenemos, bueno, pues factorizamos, dejamos expresada la expresión de una forma coherente. Recordemos que se trata de matrices, hay que darle la formita. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a despejar de esta función a x de s. Entonces tenemos x de s y vemos que x de s va a quedar expresada en términos de ¿quién? En términos de entrada. Ok, vamos a dejar en reserva esta ecuación y vamos a pasar a la salida. Entonces, mi ecuación de salida, ¿qué le voy a hacer? Pues igual la transformamos en términos de Laplace. Y si observamos aquí, pues mira, aquí en esta ecuación yo ya veo que hay salida y hay entrada. La función de transferencia, ¿qué es la función de transferencia? Pueden ponerlo ahí en el chat para saber qué es lo que necesito y qué es lo que ya tengo. ¿Qué es la función de transferencia? ¿O qué elementos debe llevar la función de transferencia? ¿O qué necesito para saber si ya puedo darle forma o no? Relación entrada-salida. Bueno, entonces si ustedes observan aquí en esta ecuación, pues aquí tenemos entrada, tenemos salida. Híjole, pero tenemos aquí otra variable que no me sirve. ¿Por qué? Porque esta no es ni entrada ni salida, chin. ¿Qué hago? Pues para eso me sirve esta ecuación que dejé aquí en reserva. Si ustedes ven, esta ecuación es ¿quién? Es x de s, pero aquí x de s quedó expresada en términos de entrada. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sustituir esta ecuación y luego
pues darle formita. Entonces, si yo empiezo a darle formita, pues tendría yo que ya puedo, ¿verdad? Factorizar aquí. Y ya en esta función, pues, ¿qué hago? Pues la puedo expresar así, ¿no? Si la expreso ya, esta es la salida, pues es la salida, debo poner salida con respecto a la entrada. ¿Quién es la entrada esta? Pues la pongo aquí. Y esto que me queda aquí, pues ya es ¿quién? Pues ya es la fórmula para poder obtener ¿quién? Pues la función de transferencia de mi sistema. Si ustedes ven que dice aquí, pues necesito matriz C, necesito matriz A, necesito matriz B y obviamente también matriz D, si es que aparece. Entonces, si yo quiero recuperar la función de transferencia a partir de mi ecuación de estado, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar las matrices A, B y C y D y luego, pues simplemente hacer estas operaciones, ¿no? Tan difícil. Identificas, copias, pegas, haces las operaciones y se acabó. Eso es todo. Nada más aquí recuerden que matriz D aparece muy pocas veces. De manera que es bien importante que no se les olvide que la matriz D jamás la van a multiplicar por todo esto, ya que ¿qué pasaría si yo multiplico matriz D por todo este término? ¿Qué valor, qué pasa con matriz D generalmente? ¿Cuánto vale la matriz D en los sistemas? Y entonces, ¿qué pasaría con esto, con estos elementos que están aquí si los multiplico siempre por la matriz D? ¿Y tiene lógica? Pues no, porque no tendría ningún sentido. En cambio, tiene todo el sentido que yo sume con este valor de la matriz D si es que llega a aparecer, ¿verdad? Y si no aparece, pues siempre que yo agregue un cero, le sume cero a cualquier otra cosa, pues no importa, no va a pasar nada, simplemente va a conservarse este valor. Esa es la lógica de esta función. Entonces, como ven, simplemente si tú ya tienes la ecuación de estado y quieres obtener la función de transferencia de dónde salió, pues lo único que vas a hacer es ¿quién? Pues es esto, ¿no? Identificas, copias, pegas, haces tu operación y cuando tú termines de hacer tu operación, ¿cómo te va a quedar? Pues en forma de función de transferencia, deberá quedarte, obviamente, pues como es, ¿verdad? Un polinomio en la parte de arriba y un polinomio en la parte de abajo y eso debe corresponder ¿a quién? Pues a la función de transferencia que corresponda a tu sistema. Entonces, si ustedes obtuvieron la función de la ecuación de estado a partir de la función de transferencia del ejercicio anterior, entonces no tendrán problema de ver si efectivamente se puede obtener la función de transferencia por medio de esta ecuación, ¿sí? Del sistema, de la ecuación, a partir de la ecuación de estado que obtuvieron del ejercicio 5, que es el sistema hidráulico que hicieron de tarea. Entonces, la siguiente tarea de la semana, pues es que obtengan, ¿verdad? Lo que se solicita en el ejercicio 6. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente toman su ecuación de estado del sistema, usan esta ecuación, sustituyen, copian, pegan y verifican si obtuvieron la misma función de transferencia de donde salió. ¿Ok? Eso es todo. Identifica, copia, pega y haz operaciones. Que eso es lo que hacemos prácticamente en este curso. Tenemos plantillitas, tenemos formitas, simplemente es identificar, copiar y pegar y se acabó. ¿Sí? Hacer las operaciones, que ese es el problema, que luego no saben hacer operaciones, hacen las operaciones en el orden que se les antoja, hacen nomás una parte, la otra parte no, lo que hacen lo hacen mal, pero bueno, pues eso ya no es asunto mío. Ya vimos todas las operaciones, ¿verdad? Nos llevamos toda la primera unidad revisando
haciendo el repaso de cómo se realizan las operaciones, y en este caso es quien todo lo que podemos hacer para poder hacer la modelación del sistema. Así que aquí simplemente identifiquen, copian, pegan y se acabó. ¿Bien difícil? ¿Sí? ¿Está muy difícil? Bueno, entonces ya nada más háganlo. Su tarea sería hacer la prueba de, ¿no? Comprobar que pueden obtener la función de transferencia a partir de esto. Entonces ya nomás comparan, ¿no? Hacen la operación, dicen, ok, mira, obtuve esta función de transferencia. ¿Sí corresponde a la original o no? Y entonces ya ven, hacen su análisis, si sí corresponde o no corresponde, a lo mejor ya ahí ya ven, no, pues no, resulta que hubo errores, o la función de transferencia está incorrecta, o su modelo, ¿verdad? Su ecuación de estado que obtuvieron, pues está mal. Por eso, cuando tratan de recuperar la función de transferencia original, pues por eso no se puede, ¿verdad? O porque la función de transferencia que están obteniendo aquí con respecto a la que usaron ustedes aquí, pues tampoco corresponde. Eso también puede ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ya pueden ustedes hacer su análisis de qué es lo que pasó. Si pueden recuperar o no la función de transferencia a partir de la ecuación de estado va a depender de si hicieron correcta o incorrecta todo su procedimiento. Entonces, eso les puede servir mucho, ¿sí? Para probar que su análisis fue correcto o no. Entonces, esto puede ser un buen auxiliar para trabajar con sus modelos. ¿Ok? Entonces, su tarea de esto es, ¿quién? Realizar este ejercicio, que es el ejercicio 6. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto? ¿Todo bien? Bueno, ok. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ok. Ahora, resulta que para poder hacer la representación de un sistema en variables de estado, pues resulta que tenemos varios métodos más y ahora lo que tenemos que hacer es que usar unas plantillas. Tenemos aquí unas plantillas que podemos usar. Estas plantillas de qué dependen? Ah, bueno, pues de la forma que tengan, las ecuaciones de las cuales vamos a usar, ¿sí? Las que tenemos del sistema original. Vamos a ver cuáles encajan a cada uno de estos modelos que vamos a presentar y una vez que veamos a cuál se parece, entonces se trata simplemente de identificar esos elementos que hay en el sistema, siempre y cuando correspondan las características que manda cada una de las plantillas, y a partir de eso simplemente es identificar, copiar y pegar los elementos, nada más. Entonces tenemos ahí esta que tiene dos casos, el primero, segundo caso. Luego tenemos otra forma, otras dos formas, que son la forma canónica controlable y la observable. ¿Ok? Entonces, aquí les sobra una coma. Bien. Sí, las formas canónicas, controlable y observable, que son dos formas más. Lo único que tenemos que hacer para cualquiera de estas formas, que es, pues es muy simple, identificar los elementos, a qué se parece, a calcular algunas cosas que nos pida cada plantilla, simplemente observas, completas, copias, pegas, haces alguna operación muy simple, ¿verdad? Entonces, una vez que identificas, copias, pegas y se acabó. Entonces, son plantillas. Ya no tienes ni que pensar realmente gran cosa, simplemente elegir el caso que se parezca al que tú quieres, al que tú vas a representar, el que tenga la misma forma, el que tenga esa formita en particular, lo único que vas a hacer es identificar los elementos, cuál es cada uno de los que solicita. Te vas entonces a la plantilla,
Ya que identificaste los elementos, copias, pegas y se acabó. ¿Ok? Entonces no hay mucha ciencia. Sin embargo, para que tú sepas si tu plantilla al final quedó correcta o no correcta, sí va a ser obviamente muy importante que tú hayas hecho tu análisis del sistema, hayas identificado cuántas entradas, cuántas salidas, cuántas variables de estado tienes. ¿Por qué? Porque entonces, si tú no haces ese análisis y cuando tú apliques todo esto, pues a lo mejor te va a dar quién, te va a dar un número que no corresponde de entradas, que no, o que no corresponde de salidas, o un número de variables que tampoco corresponde al orden del sistema. Y entonces, pues aunque tú apliques, entonces a la hora que tú eliges, ¿eso qué quiere decir? Que el modelo que tú elegiste o la plantilla que elegiste, pues la elegiste mal, la aplicaste mal y obviamente tu ecuación de estado pues está perfectamente mal, ¿ok? Entonces sí va a ser igual muy importante que tú analices tu sistema, veas qué es lo que necesitas, qué es lo que tiene el sistema, porque recuerda que un sistema tiene un orden y ese orden debe ser el mismo, ¿ok? Tú simplemente vas a hacer una representación de ese sistema que tú estás analizando. Vas a hacer esa representación en variables de estado, pero el orden del sistema no va a cambiar, no estás modificando al sistema. Entonces el orden es el orden. El número de entradas que tiene el sistema, pues es el número de entradas que tiene el sistema. Y el número de salidas que tiene el sistema, pues es el número de salidas que tiene el sistema. Eso no debe cambiar. Si cuando tú elijas cualquiera de estas plantillas cambió, el orden no coincide, el número de entradas no coincide y el número de salidas tampoco, entonces quiere decir que la representación que tú estás utilizando o la plantilla que estás usando, pues está mal. Así de simple. ¿Vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué plantilla usas, de cómo la estás usando, cómo la estás aplicando para que veas que efectivamente corresponde a tu sistema original que estás representando. ¿Sí? Entonces, aprender a contar va a ser igual de importante. Si no haces eso, bueno, pues ya sabemos que ustedes hacen, aquí dice una cosa, ustedes hacen lo que se les da su gana, pero bueno, pues eso ya no es cosa mía. Pues decíamos, todas las fórmulas que vemos aquí dicen exactamente qué debes hacer, qué debes identificar, qué debes copiar, qué operación hay que hacer. Son clarísimas. Entonces dice, identifica, copia y pega en el lugar que le corresponde, haz la operación y eso es todo. Siempre y cuando elijas correctamente y coloques los elementos de forma correcta, no hay ningún problema, y haga las operaciones que se indica, no la que tú quieres, la operación que se solicita aquí en el orden correcto, no hay ningún problema. ¿Ok? Y eso es a lo que se refieren todas estas plantillas que vamos a ver el día de hoy. Son plantillas, solo identifica, copia y pega. Haz las operaciones que se indica y eso es todo. ¿Ok? En el orden que lo indica aquí, no en el que tú quieras. Por eso hay que ser muy precisos e identificar correctamente el orden de que marca cada una de las 4 plantillas que vamos a ver. Solo es cosa de que observen correctamente y apliquen correctamente, no que hagan lo que quieran, hagan lo que se solicita en cada caso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a revisar las plantillas. Esta primera representación tiene 2 casos. Tiene un primer caso y un segundo caso. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué casos contempla esta representación. Esta dice que si tu ecuación tiene esta forma, ¿verdad? Tus ecuaciones del sistema tienen esa forma o bien esta, entonces corresponden a este primer caso. Si tus ecuaciones no tienen esta forma, pues ni lo intentes. Este primer caso no te va a servir. Por eso es importante que obtengan las ecuaciones y verifiquen que tengan esta forma, o bien esta o esta. Cualquiera de estas 2 representaciones, ¿sí? Deben observar primero que tengan esa forma. Si no tienen esas formas, no hay manera.
¿ok? Una vez que verificaste que efectivamente tiene esta o esta forma, la asignación de los coeficientes A, ¿sí? La asignación de estos coeficientes A es la que se indica en las ecuaciones, ¿ok? Entonces tú lo que vas a hacer es que si ya viste que verificar que tienen esta forma, ¿verdad? Cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Tus ecuaciones. Entonces, si ya viste que efectivamente tienen esas formas, entonces tú vas a observar, vas a identificar quiénes son los coeficientes A. Esos coeficientes A, ¿sí? Se hacen esta asignación o este orden que marca aquí, ¿ok? No el que tú quieras, es ese. Entonces ya identificaste, ya verificaste. Ah, perfecto. Entonces ya que identificaste los coeficientes A, la asignación de las variables va a ser esta que está aquí y la manera en la cual vas a colocar esta asignación en las plantillitas es lo que se le llama, ¿verdad? La forma canónica. ¿Cuál es esta forma canónica? Ah, bueno, pues mira, tu forma canónica es esta. Dice lo siguiente, tu forma canónica. Dice que obviamente, ya que identificaste el orden de tu sistema, pues acuérdate que el orden del orden del sistema, pues depende tu vector de estado. Entonces, este vector de estado que vas a poner aquí, que vas a poner aquí y que vas a poner aquí, pero en forma de derivada, pues corresponde al orden del sistema. Entonces, tú ya lo identificaste, escribes esos elementos. Ahora, ya que tienes todo eso, entonces vamos a formar la matriz A como. Pues fíjate muy bien. Aquí en la parte de abajo vas a poner los coeficientes A, ¿ok? Afectados por este signo menos y dependiendo del signo que tienen originalmente los elementos, ¿verdad? Pues obviamente pues, se van a modificar. Unos, otros no, según lo que haya. Entonces ya está. Colocas aquí los elementos, así como dice aquí, en el orden que están aquí estos coeficientes A. Si los pones al revés, pues obviamente pues va a estar mal. Por eso hay que ver el orden que nos pide aquí. Entonces, esos coeficientes A vas a poner la última fila con los coeficientes A respetando los signos que dice aquí. Una vez que ya tienes eso, bueno, pues vas a rellenar la matriz A. ¿Cómo se rellena la matriz A? Pues muy fácil. Primera fila, primera columna, pones un 0. Primera fila, segunda columna, pones un 1. Y a partir de este 1 vas a colocar una diagonal de puros unos, ¿sí? A partir de esta y todo lo demás rellenas con ceros. Esta sería la matriz A, que se va a formar por los coeficientes A que ya identificas. Y el resto, pues es muy simple, porque dice así, ¿qué voy a poner aquí? Pues por eso debiste identificar quién era A1 en tu ecuación, para que aquí escribas ese elemento A1. El A2, A3, etcétera, etcétera, hasta terminar con AN. ¿Sí? Entonces ya los identificaste. No se vale que donde esté A2 pongas tú A5. Pues no, ¿por qué? Porque aquí dice que va a ser A2, en la posición donde vaya A2, pues pones A2, donde vaya A5, pues vas a colocar A5, ¿sí? O sea, no hay pierde, por eso identifica primero los coeficientes A para que veas exactamente qué coeficiente va en qué posición, ¿sí? No hay mucha ciencia. Eso es en cuanto a matriz A. Nada más lleva los coeficientes A en la última fila, los colocas y rellenas como explicamos. Luego, matriz B, que sería esta. ¿Qué elementos hay en la matriz B? Pues es muy simple, llenas de ceros y solo ¿quién? El último término le pones un 1, ¿sí? La última fila. Y ya, esa sería matriz B. Luego, matriz C. Pues esa, la primera columna pones un 1 y el resto puros ceros. Y ya, esta sería tu ecuación de estado utilizando esta forma canónica. Tan difícil como eso, identifica, copia, pega. Y estas
tienen esta forma, no pueden poner otro elemento. Así, la copias y pegas tal cual. Aquí copias y pegas los elementos, así tal cual, y se acabó. Es una vil plantilla. No debes hacer más. ¿Ok? Y luego, como ya identificaste los elementos, pues vamos a ver el diagrama de simulación. Obviamente, tú ya sabes el orden del sistema, entonces ya sabes que de acuerdo al orden del sistema es el número de quién, de integradores que vas a dibujar, ¿no? Es un sistema de orden 5, pues dibuja 5 integradores, así en este orden. Que son 25 integradores, pues 25 integradores. Que son 3 integradores, 3 integradores. Por eso, ¿cuál es el orden del sistema? Pues el orden del sistema que ya identificaste, tú ya sabes, pones ese mismo número de quién, de integradores. Y luego los vas a numerar como dice aquí, en ese orden que dice aquí. Si los numeras al revés o con un orden diferente, esta plantilla ya no te va a servir, porque esta es la forma canónica. Debe escribirse todo en el orden que dice aquí, no en el que tú quieras, en el que dice aquí. Entonces, una vez que tú ya colocaste todos los integradores y les pusiste su identificador, bueno, entonces tú sabes que después aquí van a ir los coeficientes A. Entonces, colocas los integradores, numeras, ¿verdad? Las variables de estado en este orden, luego pones los cuadritos que van a corresponder a quién, a los coeficientes A que tenga el sistema, y luego, ya que dibujaste todo esto, ahora pues ya nada más identificas. A ver, ¿quién puse aquí? ¿Quién era A1 aquí? Pues esa la pegas aquí, ¿no? ¿Quién es A2? Pues lo pegas aquí. ¿Quién es A3? Pues lo pegas aquí. ¿Quién es A4? Pues ahí está. Entonces, ya identificaste aquí los coeficientes A, ahora vas a poner aquí los coeficientes A. Entonces, nada más es identificar, copiar y pegar. Como ven, no hay ciencia, no hay nada extraordinario, solo es identificar, ¿no? Y como con los coeficientes A se forman los bucles, recuerden que estos bucles obedecen a los signos, ¿se acuerdan? De la forma canónica de la retroalimentación de los diagramas de bloques. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué signo pones aquí, ¿no? Porque si sale de la función de transferencia, recuerden ese signo a qué representa y entonces debe corresponder a los signos que pusieron aquí, los signos que van a poner aquí. Y ya una vez que lo rellenan, pues ya es muy simple. Solo es identifica, copia, pega y se acabó. ¿Bien difícil? Pues como ven, esto es bien difícil. Entonces, esto lo hacemos para el primer caso. Si tienen estas ecuaciones de esta forma, ya aseguraron que tiene esta forma, que sí pueden darle esta forma sin problema, pues entonces tu elección de ecuación de estado, aquí está tu ecuación de estado, solo se identifica, copia, pega. Y luego tu diagrama de simulación es igual, identifica, copia y pega. Tan difícil como eso. ¿Vale? Bueno. Luego tenemos el segundo caso. ¿Ok? Este segundo caso, pues sí hay alguna diferencia. Si ustedes ven, pues ya las ecuaciones que usa el segundo caso, ¿verdad? Pues sí, ya son un poquito diferentes, ¿no? Estas son las ecuaciones del segundo caso. Estas son las ecuaciones del primer caso y pues sí hay alguna pequeña diferencia ahí. Entonces, tú lo que vas a hacer igual es obtener las ecuaciones del sistema y ver si no corresponden al primer caso, pues vamos a ver si le puedo dar formita para que correspondan al segundo caso. Entonces, si las ecuaciones que tenemos corresponden a este segundo caso, ¿qué vas a hacer? Pues lo mismo. Vamos a identificar los coeficientes. Pero si ustedes observan aquí además de los coeficientes A, también existen coeficientes B, ¿ok? Entonces, para poder hacer mi representación en variables de estado de este tipo de ecuaciones, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar coeficientes A y coeficientes B.
Entonces yo sí les diría que hagan una tablita, ¿no? Porque va a ser importante. Entonces, hagan una tablita donde pongan todos sus coeficientes A desde A1 hasta AN y luego sus coeficientes B, quién es B0, B1, hasta BN, hagan su identificación. ¿De qué elementos son? ¿Quiénes son estos coeficientes? Ya que los hayan identificado, ¿para qué necesitamos toda esa identificación? Vamos a ver. Bueno, cuando el sistema tiene esta forma, necesitamos identificar los coeficientes A y B, porque resulta que, entre otras cosas, vamos a requerir obtener estos coeficientes beta. Entonces, yo por eso es importante que identifique correctamente los coeficientes A y B, porque me van a servir para hacer el cálculo de estos coeficientes beta que ustedes ven están en términos de qué, de los elementos B, de los elementos A, ¿verdad? Y también de los beta que vamos calculando. Entonces, si yo no llevo un orden y de repente ya no sé quién es B1, quién es B2, quién es B3, A3, A0 o B0 o quién saqué o no, ya no supe y entonces pues quién sabe, ya me voy a perder en el cálculo. Por eso yo les recomiendo hagan una tablita donde identifican, a ver, los coeficientes A. ¿Quiénes son mis coeficientes A? Entonces comienzan ahí. A1 es este, A2, A3, ta. ¿Quiénes son los B? Entonces igual ves qué valor tiene cada coeficiente B. Ahora, ¿quiénes van a ser mis betas? Ah, pues entonces calculan cada coeficiente beta y entonces ponen, a ver, beta 0, beta 1, todas las betas que necesitan. Los calculan. Ya que ya terminaron, ya tienen identificados los A, los B, calcularon los beta, entonces quiere decir que ahora la asignación, ¿verdad? Para formar mi ecuación de estado, pues es usar mi plantilla. Y aquí dice exactamente qué tienes que pegar y en dónde. ¿Vale? Entonces vamos a observar. Si ustedes ven la matriz A, tiene la misma forma que el caso anterior, porque sigue siendo la misma forma canónica. Solo tiene, ¿quién? Elementos en la última fila, que son los coeficientes A, y luego la diagonal, ¿verdad? De unos a partir de la segunda columna. Es exactamente igual, ¿sí? Este es exactamente igual. Matriz A se forma igual, entonces como tú ya identificaste los elementos desde A1 hasta AN, pues simplemente copias, pegas en la posición que corresponde, ya sabes cómo rellenar todo lo demás y ya quedó. Obviamente depende del orden del sistema, ¿verdad? Debiste haber identificado el orden del sistema para que pongas el vector de estado que corresponde, ¿verdad? La derivada y ya está. Una vez que ya tienes esto, ahora hay que formar matriz B. Y si tú ves aquí la matriz B, pues por eso, ¿se acuerdan? Calculamos elementos beta. ¿Por qué? Porque esta matriz B se va a formar con esos elementos beta que calculamos. Entonces, si tú ya tienes tu tablita y ya tienes tu asignación, de manera que dices, ya sé quién es beta 1, cuánto vale beta 1, beta 2, cuántas betas hay. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo mismo. El valor de beta, dices, calculé beta 1, lo voy a pegar aquí. Aquí voy a pegar beta 2, beta 3, hasta beta n. Entonces ya tienes todas tus betas. Ya que igual, si tú pones en el lugar de beta 2, pones a beta 3 o a beta 5, pues obviamente no va a coincidir. Cada elemento tiene su posición. Entonces el valor de beta 1, ponlo donde va beta 1. El valor de beta 2, ¿dónde va beta 2? Entonces no hay que inventar cosas, simplemente colocar los elementos en el orden que le corresponde. Nada más. Observa, calcula, copia, pega, donde le corresponde. Eso es todo. Y esa sería mi matriz A y matriz B. Luego vamos a matriz C. La matriz C, pues es igual. Pones quién, primer elemento es un 1, ¿verdad? La primera columna un 1 y luego puros ceros. Ahí está. Esta sería mi matriz C. ¿Ok? Y luego viene la matriz D.
esa matriz D, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues a beta 0. Entonces, si mi sistema existe el valor de beta 0, pues quiere decir que voy a tener matriz D. Si este valor vale 0, pues entonces este valor pues no existe y nada más quedaría, ¿quién? Matriz C con su vector y ya, ¿ok? Entonces, eso es todo. Es la asignación en función de quién, de identificar los coeficientes que hay en la ecuación. Identifico coeficientes A, coeficientes B, calculo los beta y luego simplemente copio y pego en la posición que me dice aquí. Eso es todo, es una plantilla. Entonces identifican, calculan lo que haya que calcular, ¿verdad? Y luego copian y pegan cada cosa donde le corresponda. Tan difícil como es. Después, ya que está identificado, ya tienes tus coeficientes A, ya tienes todos tus coeficientes beta, entonces podemos ir al diagrama de simulación. Y entonces, ¿qué va a pasar en el diagrama de simulación? Pues lo mismo, ¿no? Simplemente identifica, copia y pega. Ya sabemos de aquí de la ecuación el orden del sistema. Entonces, como ya conoces el orden del sistema, pues para formar tu diagrama de simulación, pues ya sabes que dependiendo del orden, pues vas a colocar ¿quién? El número de integradores que corresponde. Entonces los dibujas, así como está aquí, dibuja todos tus integradores así como está aquí, ¿verdad? Sumador, integrador, reparto, dibujas todo esto así como está y luego numeras en el orden que te marca aquí. ¿Ok? Acuérdense, es el orden que dice aquí, no el orden que tú quieras o el que te imagines o el que te gustaría que apareciera, no. Es este orden de variables. Aquí te dice exactamente cuál es el orden. Entonces los colocas, entonces ya dibujas el número de integradores que corresponde a tu sistema, numeras, ¿verdad? Las variables en el orden que dice aquí, identificas entrada, identificas salida, aquí está. Y luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Acuérdate que aquí abajo están los bucles y los bucles se van a formar por los coeficientes A. Entonces tú ya sabes que en qué orden van. Entonces identificas cada uno de los coeficientes y lo pones, como ya tienes identificados quién es A1, A2 hasta AN, pues colocas aquí en el orden que te marca aquí cada uno de los coeficientes A. Ya los tienes, ya los identificas en tu tablita, son estos mismos que colocaste aquí con el signo que le correspondía. Entonces, así tal cual, cada coeficiente con el signo que le toca aquí, lo pones aquí. Entonces, tú ya ves si pones aquí un menos y estos signos aquí, o si pones aquí un más y colocas aquí los signos que correspondan. Tú ya sabes qué hacer con tus signos, colocas lo que sea el que corresponda, pero pones aquí los coeficientes A. Luego vienen los coeficientes beta que ya también calculaste. Y entonces, ¿en qué orden van los coeficientes beta? Pues van en este orden que está aquí. Entonces, así como colocaste los integradores, colocaste las variables, colocaste los coeficientes A en este orden, ahora colocas en este orden que marca aquí los coeficientes beta. Y después, pues igual, identificas, copias y pegas cada valor de beta en donde le corresponde. ¿Ok? Y eso sería todo para estos primeros dos casos. Maestra, tengo una Dígame, duda. dígame. Por ejemplo, en el diagrama del segundo caso, Ajá, ¿qué tiene? es que, por ejemplo, yo veo ahí que, no, en el diagrama del segundo caso, Ajá, sí, ¿qué tiene? la XN Ujú, está, por así decirlo, el sumador está sumando ujú, la entrada y ujú, luego está sumando otra vez la entrada por beta 0, no por ujú, beta N. ujú. Entonces, pues ahí estaría mal, ¿no? O es lo que no entiendo, porque ¿Cómo? no debería de estar, o sea, la suma de la entrada directa, pues no debería de estar, porque si no sería, la entrada sería beta N más 1, Por ¿no? eso, entonces
xn sería ¿quién? Nomás sería la entrada por beta Por n. eso, xn por punto, ¿qué sería aquí? Bueno, la resta de todas las A, De todas las A, ajá, multiplicando obviamente por cada n, por cada ajá, x, por cada X, ajá, y obviamente la suma de la entrada, que en este caso pues la de entrada la es entrada, beta n por la ajá, entrada. Pero es que aquí ajá, si tiene los dos sería la entrada por beta n más aparte otra vez la entrada. Es lo ajá. que no termino de comprender. O sea, ¿no es esto? Ajá, sí, pero ahí está volviendo a poner Ah, o sea otra que no flecha. entraría aquí esta flecha. Ajá, esa flecha es lo que Ah, pues sí, a estaría lo mal. mejor está mal esa flecha. Pues sí, o sea, la lógica es, o sea, es esto. Hay que representar esto. Sí, si ahí hay ese error, pues hay que quitarlo, ¿no? Hay que ponerla donde corresponde y ya no pasa nada. Ah, ok, Borre esto de aquí, póngalo directo, ¿no? Porque debe dar esto, ¿no? Es esta ecuación, ¿no? sí, Ujú. Sí, pues si esa es la lógica, esa es la lógica. Sí, está bien. Sí, porque pues ya ves que como pone uno aquí los dibujitos, luego se le va uno las patas por ahí. Pues les digo, pues nada más deben tener cuidado con eso. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, comentario al respecto? ¿No? ¿Todo bien? Pues les digo aquí, para estas primeras dos plantillas, pues simplemente hay que hacer eso, identificar, copiar y pegar. ¿Ok? Identifica los coeficientes, ve si efectivamente la forma de las ecuaciones cumple con las ecuaciones, ahí está la asignación, no le entienden a la asignación, bueno, pues ahí está la plantilla y dice, una vez que identificaste qué cosa copias y pegas y en dónde, para cualquiera de los dos casos. Identifica igual aquí los coeficientes que corresponden, tomas calculas lo que se necesite, ya tienes todos tus elementos, identificas, copias, pegas, ¿ok? Y se acabó. Una vez que completamos, pues ya, eso es todo. Y ahí termina, ¿sí? Porque ya tienes tu diagrama de simulación y tu ecuación de estado. Una vez que ya tienes diagrama de simulación y ecuación de estado, pues ya está, ¿ok? Eso es en cuanto a esas formas canónicas anteriores, ¿sí? Nada más es identificar los elementos, calcular lo que se requiera, copias, pegas en la plantilla. Para eso está la plantilla. Bien, ahora tenemos otros dos casos que también son para representar la ecuación de estado de los sistemas, que son lo que se le llaman las formas canónicas controlable y observable. También son formas de obtener las ecuaciones de estado. ¿Y qué sucede con estas ecuaciones de estado? Pues lo mismo, dice que también tenemos una forma de ecuación que si tu sistema lo puedes representar de esa forma, las ecuaciones de tu sistema los puedes representar de esa forma, entonces tú vas a hacer las asignaciones que en cada caso te indica y después igual copias y pegas como corresponde en cada caso. Así de simple, o sea, nuevamente no hay mucha ciencia, no hay mucho que hacer, ya nada más es cosa de observar cómo van los diagramitas, cómo van las conexiones para que todo esté en orden. Y sí, como nos comentaban ahorita, que decían que bueno, que puede haber algún error, horror o lo que sea, pues sí sería muy bueno que revisaran los libros, a ver si hay alguna cosa, algún error, alguna cosa rara, para que verifiquen que efectivamente esté correcto. Bien, entonces vamos a ver la siguiente forma, que sería la forma canónica controlable. Esta forma canónica controlable dice que para poder aplicar esta, pues esa se puede aplicar siempre y cuando tu ecuación puedas darle esta forma. Si tú no le puedes dar esta forma, pues no vas a poder obtener esta forma canónica controlable. Y luego
debes revisarla. Entonces, si ya tiene esta formita, ¿cuál es la asignación de los coeficientes A y de los coeficientes B? Si tú ya verificaste que tienes esta forma de ecuación, ya identificaste coeficientes A, coeficientes B, entonces vas a hacer la siguiente asignación de los elementos. Lo mismo, identificaste coeficientes A, coeficientes B, orden del sistema, y de la misma manera el orden del sistema, ¿qué le vas a hacer? Pues entonces, de acuerdo al orden del sistema, tú vas igual a colocar un integrador por cada elemento de acuerdo al orden. Vas a identificar las variables de acuerdo a este orden que se marca aquí. Luego vas a colocar los coeficientes A en este orden que está aquí y luego igual tener mucho cuidado con los signos, qué signo le toca a cada caso para que todo venga de forma correcta. Y luego vas a poner aquí estos elementos que se marcan aquí. ¿Cómo se calculan? Así como dice aquí, con esta lógica. ¿Ok? Entonces vas calculando cada uno de estos elementos y vas escribiendo el valor, ¿sí? Que le corresponde en cada caso. Para eso va a ser por eso es bien importante que tú hagas tu tablita y que identifiques los coeficientes A, los coeficientes B, y luego pues, calcules, ¿verdad? Sustituyas, copias, pegas, calculas cada elemento y ya tienes todo colocado aquí, ¿vale? En tu diagrama de simulación. Ya que está todo esto aquí en el diagrama, ahora esos elementos, de hecho, pues son los mismos con los cuales tú vas a formar tu ecuación de estado. La ecuación de estado, si nosotros observamos, en este caso igual la matriz A sigue teniendo la misma forma canónica. Va a presentar ¿quién? La diagonal, ¿verdad? De unos a partir de la segunda columna y la única fila con los elementos o los coeficientes A es la última fila. Entonces recuerden el orden en el cual se colocan los coeficientes. Después tenemos la matriz B y esa matriz B pues igual lleva ¿quién? Puros ceros y solo un 1 en la última fila. Y luego vamos a la matriz C y aquí es donde observamos que aquí hay un cambio peculiar. Si ustedes ven aquí en la matriz C, pues van a estar todos estos elementos, ¿sí? En este orden. Entonces tengan mucho cuidado con el orden en el cual se colocan los elementos aquí en la matriz C, porque si los ponen en el orden que quieran, ese es un problema. Estos elementos pues son los mismos que corresponden a estas cosas que están aquí, ¿ok? Y luego vas a poner aquí matriz D, suponiendo que exista la matriz D. Si no existe matriz D, bueno, pues la D no, ¿verdad? Y vas a poner aquí pues el valor de la matriz D, si es que existe, y pues ya tienes todos tus elementos, ¿vale? Entonces nada más es identificar, copiar y pegar, y eso es todo. Tan difícil como es. ¿Ok? Para la forma canónica controlable. Luego tenemos la forma canónica observable. Y para esta forma, entonces, lo mismo. Hay que ver que la ecuación, ¿verdad? Las ecuaciones que van a usar, pues tengan igual esta forma para poder, de la misma manera que lo hicimos con las otras plantillas, identificar los coeficientes A y los coeficientes B, que son los que vamos a utilizar para poder hacer la asignación de las ecuaciones, ¿verdad? De los elementos del sistema. Pues una vez que identificas correctamente los elementos, pues entonces vas a empezar a pegar, ¿verdad? A colocar y pegar todo. Nuevamente seguimos la misma mecánica que ya saben. Dependiendo del orden del sistema,
Pues entonces tú vas a colocar todos y cada uno de los integradores, ¿verdad? Que hay en tu sistema. Entonces colocas todos los integradores dependiendo el orden del sistema y los vas a numerar en el orden que marcan aquí, ¿ok? Entonces colocas todos los elementos en este orden, ¿sí? Las variables. Ya están todas tus variables. Entonces, igual colocas tu entrada, tu salida. Y luego, ¿qué vas a hacer? Pues aquí en la parte de abajo vas a colocar otra vez los coeficientes A, cuidando obviamente los signos que le correspondan a cada caso y y los vas a colocar en el orden que está indicado aquí en la plantilla. Acuérdate, no es el orden que tú quieras o que te imagines, sino deben tener mucho cuidado con el orden en el cual se colocan estos elementos y el orden en el cual se colocan todas y cada una de las variables de estado. Ya que colocaste todo eso con los signos que le tocan en cada caso, ahora se van a colocar estos elementos que están aquí en esta parte de arriba. Entonces vas igual, como tú ya tienes identificados todos tus elementos A y tus elementos B, vas a calcular cada uno de estos elementos así como indica la forma. ¿Ok? De acuerdo, aquí está la asignación, cómo se calcula cada uno. Entonces ya están. Una vez que colocas todos estos elementos que ya calculaste, entonces ahora lo que vas a hacer es que vas a formar la ecuación de estado. Si observan ustedes aquí, la forma canónica observable, pues es muy particular, entonces tengan cuidado. Si ven aquí, la ecuación de la matriz A no tiene la misma forma que las formas anteriores. Bueno, sí la tiene y no la tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí cambió, es como si la viéramos así como al revés volteada, ¿no? Porque si ustedes ven, ahora en lugar de tener los coeficientes A en la última fila, tiene los coeficientes A en la última columna y ordenados de esta forma. Entonces, igual, tengan mucho cuidado el orden en el que deben colocar todos y cada uno de de los elementos que están aquí, en los coeficientes de A. Una vez que tenemos esto, ¿cómo se forma el resto de la matriz? Pues ahora en lugar de empezar la diagonal a partir de la segunda columna, ahora comienzan a partir de quién? De la segunda fila. Entonces, a partir de esta segunda fila es que debes formar la diagonal de 1. Y ya con eso completamos matriz A para este sistema. Luego vamos a formar la matriz B. ¿Cómo se forma la matriz B? Pues con estos elementos que colocamos. De hecho, todos estos pues ya los calculamos, que son los que debimos haber colocado aquí arriba. Entonces ahora los vamos a colocar aquí, pero en este orden, ¿sí? Copias, pegas, cada uno de estos y ya los tienes calculados. Los copias y pegas aquí en este orden que dice aquí. Acuérdate, ten mucho cuidado con el orden. Si calculas las cosas con un orden diferente, pues va a ser un problema. Entonces, calculan estos elementos, copian y pegan aquí. Una vez que ya están pegados, eso es la matriz B. Luego tenemos matriz C. Y aquí igual, aquí en lugar de matriz C tener un 1 en la primera columna, ahora tiene un 1 en quién? En la última columna. Y todo lo demás, pues es 0. Después, si es que hubiera una B0, un coeficiente B0, eso sería la matriz D. Y eso sería este elemento. Y ya con eso tendríamos completa la representación, ¿sí? De la ecuación de estado para el caso de la forma canónica observable. ¿Ok? Entonces, como ven,
Estas representaciones pues son formas de obtener las ecuaciones de estado, solo que recuerden, tengan mucho cuidado de ver que efectivamente tenga las características de cada caso, que respeten la forma que tiene en cada caso, y cuando formen tanto el diagrama de simulación como la obtención de la ecuación de estado, corresponda a la forma que se quiere. Entonces tenemos aquí cuatro variables, cuatro representaciones o cuatro plantillas. Dependiendo de qué plantilla usas, pues es la forma, decíamos, que va a tener la ecuación de estado y obviamente ven el diagrama de simulación. Si el sistema que ustedes quieren representar, no hay forma de darle la formita a la ecuación para usar ninguna de estas plantillas, pues obviamente van a tener que usar la forma de representación usando el método que ya indicamos, son los métodos que indicamos, ¿ok? Entonces son las formas en las cuales pueden obtener la representación del sistema en variables de estado. Lo mismo podrían ustedes en un momento dado, pues igual usar paquetería para obtener la representación y verían que efectivamente cualquier paquetería, ¿verdad? Dentro de sus utilerías, ¿qué es lo que va a usar? Pues va a usar, de hecho, varios de estos métodos para hacer su representación. Entonces, si ustedes quisieran obtener la ecuación de el modelo, por ejemplo, el diagrama de simulación. Pues a lo mejor si ustedes ya tienen la forma, ¿verdad? Que les da el programa para obtener la ecuación de estado, entonces verían, ¿qué forma tiene la ecuación de estado? Ya vi, es esta forma canónica de este tipo, entonces pues ya no tienen que pensar mucho, simplemente toman la plantilla, ¿verdad? Ya tienen el modelo del diagrama de simulación y entonces ustedes lo que pueden hacer pues es muy simple, pues ya nada más identifican qué elemento es cada uno, copian y pegan en el diagrama de simulación y ya tienen completo todo su representación del sistema. Porque acuérdense que hay que obtener la ecuación de estado y el diagrama de simulación para que la respuesta y la representación de su sistema esté completo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí? Todo se debe a quién, pues simplemente a que identifiquen correctamente las chácharas, a que no inventen cosas. Si empiezan a inventar cosas, pues ahí sí empezaría a ocurrir algo muy raro, ¿no? Entonces nada más es identificar, copiar, pegar de forma correcta y se acabó. Entonces, como ven, esto no hay mucha ciencia atrás de esto, ¿eh? Solo es arrastrar el lápiz, eso sí, porque si calculan lo que quieren y no se fijan el orden de los elementos, pues ese sí va a ser un problema. Si ustedes así hacen la asignación de valores a los coeficientes como se les antoja y no como corresponde, pues eso sí va a ser también un problema. Entonces va a ser ese detalle. Bien, entonces veamos siguiente caso, que sería la aplicación de las plantillas. Entonces, por favor, observen el siguiente sistema, que sería el ejercicio 7, y vean esto y díganme qué tipo de diagrama es ese. ¿Pueden ponerlo ahí en el chat, por favor? Para que veamos qué tenemos que hacer, ya que la estrategia de solución pues depende de qué elementos tenemos para saber qué es lo que me falta, ¿no? Entonces, observen por favor ahí. Sí, lo primero es observar
qué tengo. Si no sé ni qué tengo, ¿cómo voy a saber qué voy a hacer? Bien. Una vez que sabemos que tenemos un diagrama de bloques, entonces ahora, ¿para qué me sirve un diagrama de bloques? ¿Qué obtengo de un diagrama de bloques? Ah, bien. Entonces, de un diagrama de bloques yo obtengo funciones de transferencia. Eso quiere decir que yo tengo función de transferencia de aquí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, aquí lo que se pide es obtener el modelo de espacio de estado. Entonces, como ya vimos que aquí hay un diagrama de bloques y del diagrama de bloques, lo único que puedo hacer es obtener una función de transferencia. Entonces, para poder obtener mi representación en variables de estado, entonces quiere decir que a lo mejor puedo usar esta primera plantilla, sí, que tenemos aquí. Entonces, yo lo que debo hacer es obtener la función de transferencia y ver si corresponde al primer caso o corresponde al segundo caso. Y en función de eso, identificar los coeficientes que correspondan, ¿verdad? Mis coeficientes A y B. O sea, veo los coeficientes A, veo si hay coeficientes B, y luego, si hay coeficientes B, pues yo sé que debiera calcular coeficientes beta, si es el caso, y entonces ya con eso, pues yo ya sé qué caso es, si es el primer, segundo caso, ya tengo plantillas, uso mis plantillas para dibujar mi representación, la que sea, y ya con eso tengo mi ecuación de estado. Entonces, por favor, pues resuelvan el ejercicio, ¿no? Sí, entonces lo primero que necesitamos es la función de transferencia del sistema para que puedan identificar a qué caso corresponde. Y una vez que tengan a qué caso corresponde, pues ya hay que identificar los elementos que sea. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante que obtengan ya el modelo de espacio de estado de este sistema. Entonces, como quedan poquitos minutos y yo creo se van a llevar un rato más largo, entonces, por favor, resuelvan este ejercicio 7 y tráiganos para la siguiente clase su propuesta de ecuación de estado. ¿Ok? Para que veamos de qué se trata. Esta no es la tarea, ¿sí? Este va a ser, si traen la solución para que revisemos. Luego, una cosa que es importante de aquí es que vayan al ejercicio 8, ¿sí? El ejercicio 8 y traigan para la siguiente clase las ecuaciones de ese sistema, ¿no? Para que lo revisemos y obtengamos igual la representación de ese sistema. ¿Vale? Si no me traen el ejercicio 8, no hay problema, pasamos al 9 y ya, al fin nada más, si ustedes ven, son un par de ejercicios los que necesitamos para terminar esta unidad, solo son 3 o 4 ejercicios que pueden hacer de tarea o donde quieran. Sí, si no lo quieren hacer en clase, no hay problema. Y ya con eso terminamos la unidad y su examen sería el día lunes. ¿Ok? Entonces, tómense lo que queda de la clase para que ustedes vayan resolviendo el ejercicio, hagan su propuesta para la próxima clase y eso sería todo por hoy. ¿Vale? Entonces, resuelvan el ejercicio 7 para que lo comentemos la próxima clase. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Eso sería todo por hoy entonces. Nos vemos mañanita. Ok. Gracias. Vale, nos vemos. Bye. Profesora. Profesora. Bye bye.